Hola a todos, hoy es miércoles 26 de noviembre de 2025 y nuestro querido amigo, nuestro hermano Matthew Ho, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Matt. Elanimam Chikrawivche. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. Nos ayuda a llegar a más gente. Y Matt, déjame empezar con lo que está ocurriendo con el plan de 28 puntos de Trump, que al parecer fue publicado por Keith Kellogg. Luego hubo una reunión en Ginebra. Rubio fue allí junto con los europeos, y los ucranianos estaban hablando sobre el plan. Según informó CNN, parece que la delegación ucraniana ha aceptado todos esos puntos excepto 3: la limitación del tamaño del ejército de Ucrania, la pertenencia a la OTAN y las concesiones territoriales. Cuando se eliminan esos 3 puntos cruciales e importantes de ese, ¿qué significaría eso en tu opinión? Bueno, esos 3 elementos son el núcleo de lo que trata esta guerra, al menos desde la perspectiva rusa. Pero creo que cualquier análisis objetivo muestra que esta es una guerra que se ha estado gestando durante mucho tiempo, largamente deseada por muchos y provocada por la expansión temeraria, arrogante y vanidosa de la OTAN. Esta es la consecuencia de la victoria de los estadounidenses en la Guerra Fría y de sus estados vasallos en Europa. Quiero decir, eso es esencialmente lo que estamos viendo aquí. Ya sabes, sin duda se puede hablar de lo que ha hecho Rusia. Invadir un estado soberano es una clara violación del derecho internacional. Esta es una guerra que le ha costado a Rusia. Ha durado esencialmente 4 años. Quiero decir, hay varias cosas por las que se puede criticar a los rusos. Pero el origen de todo esto, la realidad de ello, tiene que ver con el miedo que tienen los rusos. Y es un miedo legítimo, un agravio legítimo, al cerco por parte de la OTAN. Así que, si se elimina de este acuerdo de paz cualquier conversación sobre la OTAN, sobre el tamaño del ejército ucraniano y su propósito, sobre si estaría equipado para atacar a Rusia en el futuro, sobre si se permitiría la presencia de tropas extranjeras, tropas de la OTAN, tropas estadounidenses, en territorio ucraniano, así como la cuestión de los territorios que Rusia ha tomado en los últimos años, incluida Crimea, si retrocedemos a 2014, entonces sin duda, este es el tema central de la guerra. Esta es la base de lo que trata esta guerra. Sabes, mencionaste a Keith Kellogg como la persona más probable de haber filtrado esto, y estoy de acuerdo. Pero si lees la prensa estadounidense o la europea, están seguros de que fue el ruso Kirill Dmitriev. Algunos incluso sugieren que podría ser Jared Kushner. También tiene una K en su nombre y está muy implicado en todo esto, pero yo creo que es Keith Kellogg. ¿Has visto esas transcripciones filtradas de las conversaciones de Witkoff con los rusos que se publicaron en Bloomberg? Creo que es la misma fuente. Sí, el mismo intento del aparato de seguridad nacional estadounidense, del establishment, de los intervencionistas liberales neoconservadores, ya sabes, del Estado profundo, o como quieras llamar a esta gente, de desbaratar, sabotear o impedir las negociaciones. Porque hay muchos estadounidenses, al igual que europeos, que creen que lo mejor para ellos, no para los ucranianos, no para la estabilidad de Europa, no para las cuestiones más amplias de guerra y paz en el mundo, sino en su propio interés, para mantener el statu quo sobre el que se asientan, es que esta guerra continúe. Creo que cuando Donald Trump llegó al poder en Washington, habló de Keith Kellogg como su enviado especial para el conflicto en Ucrania, y luego lo envió a Oriente Medio. Pensamos que... Oh, perdón, dije Keith Kellogg, quería decir Steve Witkoff. Y Steve Witkoff para nosotros era alguien diferente del establishment. Ya sabes, un outsider que llegaba e intentaba negociar con los rusos, con los iraníes. Luego pensamos que estaba siguiendo una agenda sionista, que por eso hacía esto y aquello. Pero recientemente, hemos sabido por el ministro de Asuntos Exteriores iraní que llegó a un acuerdo con Irán 3 veces. 3 veces.
Y cada vez que llamaba a Washington, alguien allí decía, no, eso no es posible. Lo mismo está ocurriendo ahora con Steve Witkoff, Matt, en el caso de Rusia. Sabes, ha preparado algún tipo de documento, está intentando crear un punto intermedio, como mencionaste. Tienen una especie de amistad, y entendemos que estos tipos ricos pueden hablar entre ellos. Pero al fin y al cabo, si puede ayudar al caso de Ucrania, eso sería positivo. Parece que cada vez que llaman a alguien en Washington, quizá a Marco Rubio o a la gente de su entorno, no están de acuerdo con la mayoría de lo que Witkoff está haciendo en lo que respecta a Oriente Medio o Ucrania. ¿Cuál es tu interpretación de eso? Creo que por eso, Nima, Donald Trump ha estado utilizando a Steve Witkoff y por eso también confía en su yerno, Jared Kushner. Confía en ellos, pero son forasteros. No están supeditados ni son leales a esas instituciones. No ven ningún beneficio en continuar esta guerra o, por ejemplo, en mantener la inestabilidad en Oriente Medio. No ven ningún valor en eso. Son hombres que quieren llenarse los bolsillos, claro, quieren llevarse su parte, pero no ven un gran valor general en estas guerras. Ven mejores formas de ganar dinero, mejores formas de obtener poder, mejores formas de construir o mantener relaciones, o quizá incluso de romper otras. Para ellos estas son ruinosas. Por eso creo que Donald Trump, aunque tiene una inclinación, o una obsesión, o una afición por la violencia, sin duda creo que se deleita, por ejemplo, con el asesinato de pescadores venezolanos y colombianos en el Atlántico y el Pacífico. Ya sabes, quizá transporten algo de droga, pero ¿quién lo sabe? Creo que a Donald Trump le gusta tener ese poder, ¿verdad? El poder y la sangre embriagan, como dice Dostoyevsky. Pero creo que más aún, estos son hombres que miran el mundo de una manera mucho más transaccional, mercantilista, que sus predecesores. Así que Donald Trump representa una presidencia imperial. Él es el emperador, no hay duda de eso. Pero es diferente de cualquiera de sus predecesores. Mientras que sus predecesores, ya fueran Biden, Obama o Bush, creían que su principal tarea era, si no expandir el imperio, al menos mantenerlo, conservar el statu quo, mantener esa autoridad de superpotencia única de Estados Unidos, y todo lo que ello conlleva. Toda la extracción de riqueza, todos los desequilibrios de poder, toda la capacidad de hacer lo que a Estados Unidos le plazca como única superpotencia mundial. Trump no lo ve así. Trump, creo, llega a esto, y se ha dicho muchas veces, pero creo que es cierto, como un magnate inmobiliario, como alguien que mira un barrio, una comunidad o un terreno y dice, no hay valor en invertir aquí, tenemos que trasladarnos a otro sitio. Y sé que es una forma muy simple de explicarlo, pero creo que así es como Trump ve el imperio estadounidense. Además, creo que Trump y algunos de los que le rodean, quizá incluido Vance, ya ven esto como un mundo multipolar. Sabes, basta con mirar la ofensa, la exasperación, el disgusto de la comunidad de política exterior estadounidense cuando Donald Trump, en su primera administración, se dignó a reunirse con el líder norcoreano, ¿verdad? O simplemente una serie de cosas diferentes que hizo y que, según ellos, estaban por debajo de la dignidad del cargo, o que estaba recompensando a esas otras naciones por su mal comportamiento, según cómo quisieran describirlo. La idea es que Donald Trump ve a Estados Unidos en un mundo donde esta realidad multipolar ya está presente. Y sabes, esto es algo que él está dispuesto a aceptar y con lo que está dispuesto a trabajar. Pero el objetivo de Donald Trump no es ser simplemente uno más entre iguales en el mundo. No dejes que nadie piense eso. Lo que él quiere, sin embargo, es que Estados Unidos domine en el mundo multipolar. Y a menos que cambies las cosas, a menos que te adaptes, te reorientes y refuerces tu propia base, tus propios cimientos, tus propios recursos, no prosperarás en un mundo multipolar. No dominarás a las demás naciones en ese mundo.
Básicamente, sus predecesores y las instituciones a las que son leales, las ortodoxias establecidas a las que siguen vinculados, habrían bloqueado esto. No había manera de que un Biden, un Bush o un Obama renunciaran jamás a la idea de Estados Unidos como la única superpotencia. Si vas y examinas sus políticas, puedes ver ese tipo de pensamiento allí. Con Trump, sin embargo, él tiene esta aceptación de la realidad de un mundo multipolar actual, donde Estados Unidos ya no es la única superpotencia y está en declive. A menos que se haga algo, el imperio estadounidense terminará de forma desastrosa. No creo que se trate de Donald Trump o de quienes piensan como él, intentando lograr un aterrizaje suave. Creo que, en esencia, se trata de encontrar alternativas mediante las cuales Estados Unidos pueda dominar sin estar sobreexpuesto, sobreextenuado o debilitado, hasta el punto de que como imperio colapse. Sabes, en Estambul, en abril de 2022, llegaron a un acuerdo. En ese acuerdo se mencionaba que el tamaño del ejército ucraniano era de 65,000 soldados. Y lo volví a comprobar hoy. Eso no se había finalizado en el acuerdo. Los ucranianos dijeron 250,000 y los rusos, creo, dijeron 85,000. Esa era una de las cuestiones que debían decidirse en Estambul en 2022, en la reunión entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky. Era uno de los detalles pendientes o no resueltos de aquel acuerdo de paz de 2022 entre Rusia y Ucrania, cuyos demás aspectos ya se habían establecido en su mayoría. Pero creo que en relación con lo que mencionas, esta propuesta de permitir que los ucranianos tengan 600,000 es muchísimo mayor que antes. Y es mucho mayor que el tamaño del ejército ucraniano de hace 4 años, que creo que era de unos 250,000 hombres. Ahora bien, no sé, Nima, si los 600,000 que se mencionan en esta propuesta de 28 puntos corresponden a un ejército permanente o si incluyen las reservas, un ejército total. Pero un ejército de 600,000 hombres en una nación de 30 millones de personas es un ejército bastante grande, es un ejército realmente enorme. Así que nadie en Europa tiene algo así. No. Pero la idea, creo que más importante, es cómo es ese ejército y de qué es capaz. Y si va a tener los misiles y drones para disparar contra Rusia como un representante de la OTAN, no en defensa, sino como una fuerza ofensiva, que es lo que temen los rusos, entonces creo que ese será el asunto que habrá que resolver. ¿Qué tipo de armamento se le permitirá? Porque no puedo imaginar una nación en paz, o que quiera estar en paz, teniendo un ejército de 600,000 hombres en un país de 30 millones de personas. El desgaste que eso supondría para la economía, el desgaste que impondría a la sociedad, su coste, cuando Ucrania está intentando reconstruirse, no tiene sentido. Así que quizá un ejército permanente de 200,000 o 150,000 y entre 450,000 y 500,000 reservistas, eso tiene mucho más sentido. Sí, eso significa que la OTAN debería prepararse y proporcionar todo a Ucrania. Es básicamente el mismo escenario que hemos estado viendo durante casi 4 años de guerra en Ucrania. Sí, y los europeos quieren hacerlo. No han cedido en ello. Ya sabes, la prensa europea, incluso esta semana, sigue aferrada a la idea de sacar los activos rusos de ese banco belga y utilizarlos. Y por supuesto, lo que resulta tan evidente en todo esto es cuánto de eso, digamos que el préstamo sea de 135,000 millones de euros o 160,000 millones de dólares, se quedaría realmente en Europa. De esos 160,000 millones de dólares que se destinarían a Ucrania durante 2 años, ¿cuánto podría llegar a Ucrania, pero luego regresar directamente a los propios europeos, en particular a sus empresas de armamento? Así que creo que el interés propio en todo esto es muy evidente, muy claro.
Y los gritos que llegan desde Europa ante la posibilidad de que esta guerra termine provienen de hombres y mujeres cuyo tren de la abundancia está a punto de detenerse. Personas que han estado en la cima de esta generosidad, que durante años se han beneficiado de la ayuda y la asistencia exterior que fluye hacia Ucrania. Ya sean las empresas europeas de armamento, las empresas de desarrollo, los ministerios de defensa europeos, sus servicios de inteligencia o los bancos que gestionan este tipo de transacciones, se podría hacer una lista completa de quién se beneficia de la guerra, de este negocio. En esencia, eso es lo que es. Así que los aullidos de protesta que hemos escuchado esta última semana por el acuerdo de paz propuesto provienen de hombres y mujeres que se dan cuenta de que su buena racha, su estafa, está a punto de terminar. Y también de los políticos, aquellos que se han beneficiado de esta guerra porque les da su identidad política. Quiero decir, para Scholz, Macron, Merz, son tan impopulares en sus países. Lo único que tienen para evitar ser derrocados, esencialmente, no por gente con orcas y antorchas, aunque si Europa sigue por el camino que lleva, eso quizá no esté tan lejos, sino en términos de perder el apoyo de sus partidos o el control de sus parlamentos. Es increíble. Es esta identificación de ellos como líderes en tiempos de guerra, ¿verdad? La idea de que un Estado poderoso es necesario. Necesito mantenerme en el poder. Necesito ejercer esta autoridad porque estamos en gran peligro por parte de los rusos. Quiero decir, si ellos pierden eso, ¿qué les queda para su identidad política? Así que, quiero decir, basta con mirar las protestas que han surgido de los europeos ante este intento de resolver una guerra subsidiaria imposible de ganar, que ha devastado al pueblo ucraniano. Ha devastado, ya sabes, a cientos de miles de familias rusas, a cientos de miles de familias ucranianas que no verán regresar a sus hombres a casa. De estas guerras, ya sabes, cuántos más han resultado heridos y cuántos millones de refugiados hay. Y el hecho de que la tierra se haya despoblado, se haya destruido, y que el agua, el mar y el aire estén contaminados por los restos tóxicos de la guerra. Ya sabes, quiero decir, estas son cosas que durante generaciones afligirán tanto al pueblo ucraniano como al ruso. Porque esos soldados rusos van a volver a casa y van a estar enfermos por la guerra, ya sea por TEPT, lesiones cerebrales traumáticas, daños morales, o porque habrán estado expuestos a toxinas. Volverán con todo tipo de cánceres, problemas respiratorios, problemas gastrointestinales. Y que Dios los ayude si eso se transmite a las siguientes generaciones, como ocurrió con los veteranos estadounidenses de Vietnam. ¿Verdad? Quiero decir, el final de esta guerra no puede llegar lo bastante pronto. No solo el fin de las balas, los misiles y los drones que se disparan unos a otros, sino porque los efectos continuos de la guerra durarán generaciones. Y la única manera de evitarlo y empezar a sanar es detener la guerra en sí. Matt, esto es lo que dijo Rand Paul sobre lo que está ocurriendo con MAGA en relación con la guerra en Venezuela o el apoyo al envío de armas a Ucrania. El senador Rand Paul. El senador Rubio, como senador, fue un gran defensor del cambio de régimen. Esto estaba realmente en desacuerdo con el presidente Trump. Así que cuando fue elegido, mucha gente que había apoyado al presidente Trump pensó, Dios mío, están eligiendo a alguien mucho más belicista y mucho más dispuesto a involucrarse e intervenir en otros países. Y por eso la gente se preocupó. Luego, durante el primer año más o menos, la gente decía, bueno, Rubio ha hecho un buen trabajo con la ayuda exterior y han reducido todos los abusos de estas ONG en todo el mundo. Creo que las personas que apoyan al presidente han sido muy favorables al secretario de Estado. Pero creo que una vez que haya una invasión de Venezuela, o si deciden renovar los subsidios y los regalos a Ucrania, se verá una división y una fractura en el movimiento que ha apoyado al presidente. Porque creo que mucha gente, incluyéndome a mí, a involucrarnos en guerra extranjera.
Sí, mencionó a Marco Rubio. Recuerdo que cuando Anthony Blinken estaba en Washington como secretario de Estado, hablé con Carl Wilkerson. Dijo, este tipo es un engreído. Odio a la gente engreída. Y siento lo mismo por Marco Rubio, Matt. El tipo es tan callado. No habla mucho, no expone su forma de pensar ni su política. Pero lo que está haciendo es de algún modo increíblemente destructivo. Sí, no es, creo, un ideólogo tan bocazas como muchos otros que hemos visto. Y desde luego tiene una manera de ser que difiere de la arrogancia de algunos de sus predecesores, como un Mike Pompeo o un Tony Blinken. Pero eso no significa que no esté convencido, ni que no tenga su propio fundamento ideológico. Sin duda tiene sus deseos, sus ambiciones, sus sueños. Quiero decir, le ha ido bien, ascendiendo en las filas del poder en el Senado de los Estados Unidos, hasta llegar a presidir el Comité de Relaciones Exteriores y situarse para ocupar este cargo. Y luego, ya sabes, como decía Rand Paul, cumpliendo los objetivos de Donald Trump en cuanto a reducir el tamaño del Departamento de Estado y eliminar la USAID. Es decir, aquí tienes a un secretario de Estado que llega y toma un bisturí, no un bisturí, un hacha, etc., de inmediato contra su departamento. Y ya sabes, yo. Así que ves que tiene esa capacidad de agradar a Donald Trump, pero también hay que darse cuenta de que está ahí mismo, al oído de Donald Trump. Y aunque Rubio parezca callado, y aunque haya sido eclipsado por Witkoff, sigue teniendo, como dijiste antes, Nima, muchísimo poder. Es capaz de sabotear las cosas que describías, las negociaciones con Witkoff, las conversaciones con los iraníes, y cómo cada vez que llamaba con buenas noticias o con avances o con un posible acuerdo, todo se venía abajo. Exacto. Y sin duda tiene esa capacidad de moverse entre bastidores de esa manera y de controlar las cosas. También debemos recordar que además es el asesor de seguridad nacional. La última persona que ocupó ambos cargos fue Henry Kissinger. Y desde luego nunca quieres subestimar a Henry Kissinger. Así que creo que aquí Rubio muestra una especie de genialidad en el ejercicio del poder, por así decirlo, no hablando de los resultados o las consecuencias, sino de su capacidad personal para influir en las cosas y participar directamente. De algún modo, muchos de nosotros estamos confundidos o no entendemos del todo lo que ocurre aquí. Yo mismo, y otros también, durante el último año hemos dicho, ¿qué está pasando aquí? Supongo que Witkoff es el secretario de Estado. Y luego, cuando tenemos estas conversaciones y lo analizamos o miramos atrás y vemos lo que ha sucedido, queda claro, Witkoff es el enviado del presidente, pero el hombre que está en la sala con el presidente mientras Witkoff está en el altavoz es el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio. Así que creo que todos tenemos que ser conscientes de su capacidad para lograr cosas, de maneras que quizá no sean tan demostrativas o públicas como nos gustaría o esperaríamos ver de un secretario de Estado. Pero sí, así es como son las cosas. Y ya sabes, espero que nadie confunda mi reconocimiento de la habilidad de Rubio para conseguir, mantener y controlar cosas con apoyo hacia él. Obviamente no es así. Pero creo que si no entendemos cómo operan estas personas, y si son eficaces, competentes o capaces o no, entonces nos colocamos en una posición muy desfavorable. Así que creo que Rubio, en mi opinión, es alguien del que realmente debemos ser conscientes, de sus competencias, de sus capacidades. Ciertamente alguien por quien no sentía respeto hace 10 o 12 meses, ahora le tengo un grado de respeto mucho mayor. De nuevo, no apoyo lo que está haciendo, pero sí reconozco su competencia y sus capacidades. En realidad, cuando se trata de América Latina, la situación está empeorando, porque parece tener algún tipo de odio personal hacia lo que ocurre allí. Matt, hemos escuchado a Maduro,
dice que el 85% de los miles de millones del tráfico internacional de drogas anual están en bancos de Estados Unidos. Ya sabes, si quieres hacer algo al respecto, tienes que empezar por el ámbito interno y luego ir tras otros países. ¿Cómo es eso posible? Haces una acusación así contra un gobierno extranjero. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo le encuentras sentido? How do you understand it? How do you make sense of it? Bueno, las drogas no son el problema. Las drogas son el tema de conversación. Las drogas son la causa o la maldita bandera que agitar. Pero tienen que convencer a otros países de América Latina de que esa es la razón principal. No creo que nadie vaya a convencerse de eso. Ni siquiera creo que les importe convencer a nadie. Creo que eso es básicamente la fachada. Es el adorno que le ponen. No creo que esperen que nadie serio les crea. Simplemente no les importa. Pero necesitan seguir el procedimiento, parecer legítimos, jugar el juego y ofrecer ese tipo de argumentos. Sabes, creo que fue Reuters, o quizá Gallup. Alguien hizo una encuesta que mostraba la disparidad en la aprobación estadounidense de los ataques a esos barcos pesqueros, lanchas de narcotráfico, lanchas rápidas o lo que sean. Ya sabes, esos barquitos diminutos que tendrían que repostar 10 o 12 veces para llegar a Estados Unidos. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, esto no está bien. Ya sabes, con todo lo que sabemos al respecto. Y cuando se formula la pregunta, incluyendo la idea de que esto elude el debido proceso y es potencialmente ilegal, menos de 1 de cada 3 estadounidenses apoya estos ataques a los barcos. Pero cuando la pregunta se plantea simplemente como, ¿apoya usted las acciones militares de Estados Unidos para impedir que los narcotraficantes entren en el país? Alrededor de 70% decía. Sigue, y muestren una falta de respeto. O historia en CBS. Vale. ¿Era ahí donde estaba? Sí. Si no tienen algún tipo de narrativa en la que apoyarse, algo con lo que sus seguidores, así como otros, puedan seguir adelante con ellos, si no tienen una especie de historia que tenga sentido, ya sabes, entonces, creo que, aunque no les importe y hagan lo que quieran, tampoco son estúpidos y saben que no pueden ignorar la realidad moderna de necesitar óptica, imágenes, historias, narrativa y consentimiento mediático, consentimiento fabricado, etc. ¿Sabes? Y en el resto de la región, sin embargo, el resto de la región, yo no. A los estadounidenses no les importa. Lo que quieren que el resto de la región vea es la consecuencia de no alinearse con ellos. Que si quieres ser desafiante, si no quieres arrodillarte y besar su anillo, esto es lo que te va a pasar. Van a empezar con Maduro, luego pasarán a Nicaragua y después a Cuba. La administración no lo ha dicho abiertamente, pero sin duda has visto a sus partidarios decirlo. Hemos visto a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, decir que justo después de que los estadounidenses nos liberen aquí en Venezuela, irán a dar libertad a Nicaragua y luego a Cuba. Sabes, quiero decir, me recuerda mucho a ese tipo de pensamiento que dominaba entre los estadounidenses en Irak en 2003 y 2004. Cuando llegué a Irak en la primavera de 2004, como parte de la autoridad provisional de la coalición, la administración colonial estadounidense del Departamento de Defensa en Irak bajo Paul Bremer, Jerry Bremer, si la gente lo recuerda, todavía se oía a personas decir las mismas cosas. Y eso fue a finales de abril, principios de mayo de 2004, es decir, un año completo después de la invasión. Un año entero ya, apenas un mes después de las grandes batallas en Fallujah, Nayaf y Samarra. Quiero decir, claramente, esto no está yendo como dijimos que iría. No nos han recibido con flores, sino con artefactos explosivos improvisados. Y había autoridades estadounidenses, personas bastante importantes, que aún decían cosas como, todavía tenemos que decidir, cuando terminemos aquí, si giramos a la derecha o a la izquierda. Es decir, si entramos en Irán o en Siria.
Y ese es el tipo de pensamiento que hay detrás de todo esto. Esa es la mentalidad de quienes promueven este cambio de régimen, que es solo el primer paso para consolidar nuestro control sobre Sudamérica, para consolidar nuestro control sobre América Latina. Y esto encaja con lo que hablábamos antes. El deseo de Trump de realinear el imperio estadounidense, o de reconstruirlo, o de reinventarlo, como se quiera describir, tiene que ver con ser más exitoso, con dominar en un mundo multipolar. Para lograrlo, debemos tener asegurado nuestro hemisferio, y debemos estar seguros de poder obtener de él todo lo que queramos, y de que otros actores, especialmente China, no vengan a quitarnos lo que consideramos nuestro. Así que creo que eso encaja en la estructura, en la doctrina, en la ideología que se está utilizando para presentar el cambio de régimen como la opción más sensata para el presidente de los Estados Unidos. Y lo que otros gobiernos de América Latina deberían entender es que ellos serán los siguientes. Así que no creo que nadie en la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, donde sea, piense ni por un minuto que nuestra historia sobre los cárteles del Sol y cada barco que hacemos volar supuestamente salvando a 25,000 estadounidenses de sobredosis de fentanilo y toda esa tontería sea creída por nadie. Saben que nadie lo cree. Exactamente. Mientras los pardillos, el pueblo estadounidense, mientras eso sirva de algún tipo de cobertura y permita que esto avance sin problemas al principio, o al menos le dé cierto grado de apoyo, perfecto. Todos los demás, lo sabemos, no nos creen. No queremos que lo crean. No nos importa si lo creen. Lo que queremos que comprendan es nuestro poder, su relación con nosotros y lo que les ocurre si no se someten a nuestro poder. Matt, shifting the gear to what is happening in Mi atención este año se centra en lo que está ocurriendo en Oriente Medio. El nuevo asesinato, ya sabes, el jefe de uno de los comandantes. Si no me equivoco, el jefe del ejército de Hezbollah fue asesinado por los israelíes. Hoy hablé con Laith Marouf, que está en Beirut, Líbano. Dijo que Hezbollah se está preparando para responder, pero el Papa va a ir al Líbano. Parece que van a esperar unas 2 semanas hasta que el Papa se marche del Líbano. ¿Cómo ves esto? How do you see, the same old story with this? Ya sabes, es la misma historia de siempre con esta estrategia estúpida, increíblemente estúpida, diría yo, por parte de los israelíes. Cada vez que llevan a cabo un asesinato, piensan que pueden sacar algo de ello. ¿Pero qué es eso, realmente? Están literalmente bombardeando la parte sur del Líbano, mientras se supone que hay un alto el fuego, o al menos se está hablando de uno. Y el asesinato, bueno, el líder de Hezbollah será reemplazado por otra persona. No habéis destruido todo. No se puede asesinar a un miembro de Hezbollah. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué intentará conseguir, tu opinión? What does that mean? What are they seeking for, in your opinion? I think it's for the Israelis. Creo que para los israelíes es una continuación de ejercer su dominio en Oriente Medio, de consolidarse como la fuerza o el poder principal allí. Y ya sabes, hay varias facciones que entran en juego con los israelíes en cuanto a por qué quieren llevar a cabo este tipo de campañas en toda la región. Puede haber una mentalidad más secular, centrada en la seguridad nacional, que diga, necesitamos un colchón. Lo mejor que podemos hacer es desestabilizar estos países para que nadie pueda formar ningún tipo de resistencia coherente o efectiva contra nosotros. Hay otros que dicen que tenemos que avanzar hacia el Líbano, que tenemos que avanzar hacia Siria para establecernos, darnos a nosotros mismos zonas de amortiguamiento, de modo que podamos anexionarnos Cisjordania. Porque no queremos que ningún apoyo de las facciones palestinas en esos países venga a ayudar a los palestinos en Cisjordania. Básicamente, queremos tener los flancos seguros. Y luego está la visión más metafísica, religiosa, sionista y ultranacionalista, que todo esto forma parte del gran Israel y que todo nos pertenece.
En los mapas del Gran Israel, Israel se extiende hasta Beirut, abarca Damasco, llega hasta el Éufrates en Irak y hasta el Nilo en Egipto. Así que se produce una convergencia de diversas facciones, cada una con sus propias razones para querer llevar a cabo esta guerra en todo Oriente Medio. En el Líbano en particular, sí, la idea de seguir desestabilizando el Líbano, de asegurarse de que no haya una resistencia efectiva, la idea de que tenemos que degradar continuamente a Hezbollah, asegurarnos de que no pueda ofrecer resistencia alguna contra nuestra eventual anexión de Cisjordania. Quiero decir, gran parte de lo que hacen los israelíes, creo, debe entenderse a través del prisma de Cisjordania, cómo ese ha sido su objetivo principal durante décadas. Luego hay otros factores también. Israel tuvo una ocupación muy larga, 20 años de ocupación en el Líbano, que fue costosa, y la nación aún lleva las cicatrices de ello. Llevaron a cabo una campaña, una guerra, esencialmente una invasión, en 2006, que perdieron. Fueron rechazados del sur del Líbano. Así que hay algo de eso que sigue presente entre los israelíes también, como tenemos que arreglar esto, tenemos que ganar esto, tenemos que concluir esto, ¿verdad? El asunto del Líbano sigue sin resolverse. Ya sabes, todo eso sigue ahí. Esos fantasmas aún persisten para muchos israelíes. Hezbollah ha sido un excelente hombre del saco para que los políticos israelíes lo utilicen. Quiero decir, la opinión pública israelí, cuando asesinaron a Nasrallah el año pasado, hubo, creo, algo así como un 90%, un nivel de apoyo público increíble. Y vemos lo mismo con este tipo de operaciones, niveles muy altos de apoyo público a las acciones militares israelíes en todo Oriente Medio. Así que, si eres un político israelí, sin importar cuál sea tu relación con Benjamín Netanyahu y el Consejo de Gobierno, cualquier político o institución israelí que tenga cierta relevancia solo ve beneficios en sumarse a este tipo de campañas militares. Estas operaciones, estas guerras, estos asesinatos, bombardeos y esfuerzos de desestabilización, ¿verdad? Y todos están seguros de sus acciones porque cuentan con el respaldo de los estadounidenses. Así que los estadounidenses, ya sea Joe Biden, Donald Trump, Barack Obama o incluso George W. Bush, tú, como israelí, estás seguro de que tienes ese apoyo. Y sé que ha habido un gran cambio en la opinión pública estadounidense. Ha habido algunos cambios políticos en Estados Unidos en lo que respecta a Israel. Pero creo que los israelíes están seguros de que independientemente de todo eso, el compromiso inquebrantable de Estados Unidos, como les gusta decir tanto a los demócratas como a los republicanos, no cambiará. Cuando se trata de la realidad del dinero que llega a Israel, de las bombas, los aviones, las piezas de repuesto y todas las cosas que necesitan para llevar a cabo su guerra y su genocidio y mantener su apartheid, eso llegará de parte de los estadounidenses. Además, el apoyo diplomático estadounidense, el apoyo de inteligencia estadounidense, los F-15, F-35 y F-22 estadounidenses seguirán protegiendo el espacio aéreo y las ciudades israelíes de los misiles y drones iraquíes, iraníes o yemeníes. Sabes, quiero decir, existe esta certeza entre todas esas diversas facciones que se une en torno a la idea de que lo mejor para Israel es llevar a cabo estas guerras, seguir intentando asegurar ese dominio. Creo que los israelíes en los últimos 2 años, bueno, dirías hace 2 años, Nima, no eran la nación dominante en la región, que había otras naciones que podían desafiarlos, o al menos no estaba tan claro, no había una diferencia tan evidente de poder o de relaciones. Ahora, 2 años después, se puede decir que sí, que Israel es el país dominante en la región. Y ya sabes, eso es mucho decir. Es una sensación bastante fuerte, un impulso o una creencia bastante poderosa sobre la que los israelíes se están apoyando. Y en eso se están apoyando. En realidad, hoy hemos sabido que anoche uno de los cazas israelíes entró en el espacio aéreo iraquí, se acercó a la frontera iraní
y fue reabastecido por aviones estadounidenses. Están haciendo algo, se están preparando para algo. Y hoy he visto algunas imágenes de Irán que muestran su sistema de defensa aérea preparándose. Están disparando al cielo, solo probando, preparándose para eso. Pero me da la impresión, Matt, de que vamos a ver una nueva ronda de guerra entre Irán e Israel. ¿Realmente lo parece? ¿Qué opinas al respecto? How do you feel about it? Do you think that ¿Crees que no sé cómo podría Israel obtener algo de esta guerra? Porque la primera trataba completamente de un cambio de régimen. Al menos eso lo sabemos ahora. Y lo que hemos aprendido del presidente del Parlamento iraní es que en el sexto día de la guerra entre Irán e Israel, el vicepresidente de Estados Unidos estaba llamando a Irán una y otra vez, pidiendo una solución al conflicto. Así que, si Israel estaba en esa situación, ya sabes, fue un ataque sorpresa contra Irán. Si ese fuera el caso, ¿qué quieren al continuar la guerra y el conflicto directamente con Irán? of the conflict directly with Iran? I mean, the idea would be to destabilize. Quiero decir, la idea sería desestabilizar Irán hasta tal punto que cualquier vestigio del eje de resistencia se desmorone, que todo el apoyo de Hezbollah, el apoyo a los hutíes en Yemen, a las milicias iraquíes, todo eso simplemente se marchite y muera, que se evapore. No sé si un cambio de régimen es posible. No creo que lo sea, pero el asesinato sí es posible, ¿no? La eliminación coordinada y deliberada de la dirigencia política y religiosa de Irán es ciertamente posible. Que eso resulte en un cambio de régimen, no lo creo. Lo dudo muchísimo. Por mucho que piense el hijo del difunto Shah en el norte de Virginia, no creo que vaya a sentarse en ese trono pronto. Ya sabes, como hicieron su padre, su abuelo y todos los demás. Like his old man and his grandfather did and everyone else did. But, I mean, the Iranians certainly. Pero, quiero decir, los iraníes ciertamente creen que la guerra se acerca, al menos según sus declaraciones públicas. Han dejado claro que están reconstruyendo, fabricando y reabasteciendo sus misiles más rápido que nunca. Y también sabemos que pueden construir estos misiles balísticos y drones mucho más rápido de lo que los israelíes y los estadounidenses pueden fabricar misiles interceptores de defensa aérea. Así que llegas a este punto en el que, bueno, vale, si en la mente israelí existe la idea de que una vez que empecemos esta guerra, debemos dejar que siga su curso, que se ponga fea, asumir bastantes bajas civiles y que haya videos en CNN y Fox News y en la portada de The New York Times y The Washington Post de, ya sabes, edificios residenciales ardiendo en Tel Aviv. Residential buildings burning in Tel Aviv, and then the Americans will come in and finish us off. Y entonces los estadounidenses vendrán y nos rematarán. ¿Sabes? ¿Es eso lo que piensan? Básicamente va por ahí. Eso fue lo que tuvo que pasar en el 73. Básicamente tuvimos que hacer que los estadounidenses vinieran a rescatarnos. Y eso detuvo aquella guerra. Entonces, ¿es eso lo que piensan ahora? También hay especulación de que los israelíes usarían armas nucleares, y no creo que nadie deba dudarlo. Quiero decir, cualquier nación que haya llevado a cabo estas campañas, estas guerras durante décadas, viendo de lo que son capaces, su disposición a asesinar, su disposición a matar, quiero decir, inventaron el coche bomba moderno, por así decirlo, durante su ocupación del Líbano. Sabes, quiero decir, sin mencionar lo que le han hecho al pueblo palestino, no solo los 2 años de genocidio en Gaza, sino décadas y décadas de limpieza étnica, ocupación, apartheid y sometimiento. Si alguien duda de que los israelíes no usarían un arma nuclear, ¿por qué? Quiero decir, ¿por qué? ¿Por qué no la usarían? Basándonos en todo lo que hemos visto de ellos a lo largo de su historia. Así que, ya sabes, todo esto nos lleva a un punto bastante aterrador, en el que esperas que los israelíes lo miren y digan, ¿sabes qué? No vale la pena. Podemos seguir construyendo nuestro dominio aquí en la región a través del Líbano, a través de Siria. Con suerte, lograremos la normalización con los saudíes. Luego, los saudíes se encargarán de los yemeníes, ya sabes, y podremos seguir aislando aún más a Irán. Pero no lo tengo claro.
Viendo a los israelíes, su liderazgo, la opinión pública israelí sobre este tipo de cuestiones, las perspectivas, la visión del mundo del pueblo israelí, cómo se ven a sí mismos en el mundo, sí, la idea de otra guerra con Irán, por desgracia, parece bastante probable. No apostaría todo mi dinero a ello, pero sí 55-60 centavos por dólar. I'd bet 55 or 60 cents of the dollar on it. Matt, I don't know if you saw the video, one of the Zionists. Matt, no sé si viste el vídeo. Uno de los sionistas, ya sabes, se acerca a Norman Finkelstein mientras cruza la calle, se le aproxima, le mete uno de esos buscapersonas en el bolsillo y le dice que tiene que tener cuidado. ¿Qué es eso? Es increíblemente repugnante cuando ves el vídeo. Esta gente no muestra respeto por nadie. No, they show no respect for anybody. Yeah, it's supremacy, Nima. Sí es supremacía, Nima. No es diferente de la supremacía blanca. No es diferente de cualquier otra forma de supremacía. Y desde luego, ya sabes, recorres Asia y ves todo el odio dentro de Asia, los grupos asiáticos y todo eso, la supremacía de, digamos, los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, con el Japón imperial, la manera en que se veían a sí mismos como superiores entre las razas allí, ¿verdad? Y cómo estaban dispuestos a eliminar a otras poblaciones. Quiero decir, no es más que ver a los demás como subhumanos. Y ya sabes, esta semana han circulado varios vídeos de esas dos mujeres, una británica, Melanie Phillips, o algo así. Melanie Phillips or something like that, and the other one, an American, Sarah Hurwitz. Y la otra, una estadounidense, Sarah Hurwitz o algo así. Puede que esté destrozando sus nombres, pero estoy seguro de que la gente ha visto esos discursos atroces y repugnantes. No fueron comentarios improvisados hechos por estas mujeres. Eran declaraciones preparadas pronunciadas en conferencias que básicamente deshumanizaban a los palestinos. Sabes, esta mujer que había sido redactora de discursos de Obama, la estadounidense, usó la expresión intentando hablar a través de un muro de niños muertos. Un ataque espantoso, inhumano y grotesco contra la idea de que debemos oponernos a las atrocidades. Sabes, esta es la persona que dijo que se han enseñado todas lecciones equivocadas del Holocausto. Sabes que el Holocausto, aprender sobre el Holocausto, no implica que debas defender a los débiles. Esencialmente, en su opinión, el significado del Holocausto es que debes negar las atrocidades contra cualquier pueblo, excepto las cometidas contra los judíos. Es, ya sabes, absolutamente repulsivo. Y mis amigos judíos están apopléticos ante cómo este tipo de pensamiento, estos comentarios, esta comprensión, este chauvinismo, esta supremacía judía sigue siendo tan viable. Todavía tiene una plataforma, sigue estando presente entre los más elitistas, ¿verdad? Y ya sabes, este sionismo, esta supremacía judía, cuando cabría pensar que después de 2 años de genocidio televisado, al menos habría perdido fuerza en su capacidad para sostener un argumento. In terms of its ability to promote an argument. No, you see these people who are promoting the most vile, disgusting. Ahora ves a estas personas promoviendo las ideas más viles, repugnantes, aberrantes, inhumanas y racistas, defendiéndolas y criticando a otros que sugieren que Israel está actuando mal, como si esas personas tuvieran algún tipo de agenda islamista para librar al mundo de los judíos y de Occidente. Quiero decir, es una locura. Pero ves dónde hablan estas personas y a quién se dirigen. Y ves que publican libros con grandes editoriales. Así que la fuerza del sionismo como aspecto central de la clase dirigente occidental no se ha visto disminuida en su efecto, alcance o poder dentro de esa clase, como podrías haber pensado. Y de nuevo, esto nos lleva a por qué Israel está tan seguro de que los estadounidenses siempre estarán ahí para ellos. También se podría decir que los europeos estuvieron ahí para ellos, y se podría decir que el mundo estuvo ahí para Israel. ¿Quién realmente le dio la espalda a Israel de una manera práctica y real? Sabes, cuando estuve en Irlanda hace un año, dando charlas y haciendo una gira por allí, hablando con la gente, los irlandeses estaban fuera de sí. No querían oírme decir nada sobre lo contento o satisfecho que estaba de que el gobierno irlandés hiciera esas declaraciones contra Israel, porque ellos serían los primeros en decirme,
Somos el mayor socio comercial de Israel en la UE, así que podemos cerrar la embajada israelí en Dublín todo lo que queramos, pero seguimos siendo el mayor socio comercial de Israel en la UE, y eso es lo que más importa, ¿sabes? Y por eso los israelíes están tan seguros. Y por eso estas personas, como esos dos periodistas o quienes sean, pueden moverse por ahí y tener una presencia consolidada en las instituciones de élite. Sí. Yeah. Actually, I have the video, one of them, Melanie Phillips. De hecho, tengo un video de una de las charlas de Melanie Phillips, y es increíble lo que está diciendo. Matt, hemos sabido por el embajador iraní en Rusia que Irán ha recibido una propuesta de Rusia para formar un pacto de defensa con Irán, con el objetivo de enfrentarse a la OTAN. ¿Cómo ves la manera en que Rusia e Irán están pensando sobre la OTAN? Sabemos que durante el ataque a Irán no fue solo Israel. El ministro iraní de inteligencia dijo que unas 50 personas participaron, compartiendo información con los israelíes y ayudando a la inteligencia israelí a atacarnos. Y ya sabes, el canciller alemán dijo que Israel está haciendo el trabajo sucio por nosotros contra Irán. Saying that Israel is doing our dirty job against Iran. It shows that it seems to me that the government. Me parece que el gobierno de Irán se está acercando a Rusia. Consideran que el enemigo no es solo Israel, sino la OTAN, porque la OTAN está apoyando a Israel. Irán no ve a Israel por sí solo como una gran amenaza, pero cuando ve a la OTAN respaldando a Israel contra Irán, la situación cambia. Parece que las negociaciones entre Irán y Rusia aún están en una fase inicial, pero avanzan. ¿Cómo ves la situación entre estos dos países, Irán y Rusia? See the situation between the two countries, Iran and Russia. Bueno, Rusia e Irán llevan ya un par de décadas en este tipo de confrontación compartida con Occidente, ya sea en Siria, donde ambos están del mismo lado apoyando al gobierno de Assad, o en la guerra de Ucrania, donde Irán ha proporcionado una gran cantidad de material para respaldar el esfuerzo bélico ruso, incluidos drones. Quiero decir, los drones Shahed tuvieron tanto éxito para Rusia que básicamente compraron la tecnología y construyeron su propia fábrica para producirlos, ¿sabes? Y así tienes esta relación, por necesidad, que nace de la hostilidad de Occidente y de la OTAN. Sabes, hay un video, alguien lo volvió a publicar, quizá fue Glenn Deason, no recuerdo quién, pero Scott Horton fue la primera persona a la que vi compartirlo. Es de Joe Biden, en 1997, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, hablando sobre la expansión de la OTAN. Y Biden básicamente dice, sí, sé que a los rusos no les gusta, pero ¿qué van a hacer al respecto? Si no quieren tratar con nosotros, entonces pueden tratar con los chinos, o mejor aún, incluso con los iraníes, ¿sabes? De una forma burlona. Y ahora aquí estamos en 2025, y los rusos tienen esta relación con Irán y con China. Y es algo serio, y es una relación más poderosa, en particular la relación ruso-china, que la de Occidente. Sabes, si alguien no cree que una alianza entre Rusia y China sea más poderosa que la OTAN, no sé qué decirle. Quiero decir, sé que os gusta la idea de nuestros cazas de quinta generación y todo eso, pero la realidad de la guerra, la realidad de los recursos, la tecnología en general, la capacidad de fabricación, la industria, todo inclina la balanza a favor de Rusia y China. Irán podría añadir aún más a eso. Creo, sin embargo, que para los rusos la cuestión es, ¿tiene sentido que Rusia reciba apoyo de Irán, como lo ha hecho a través del comercio, la transferencia de tecnología, el apoyo a la fabricación, cosas así, como hemos visto en los últimos 4 años con la guerra de Ucrania? Tiene todo el sentido. Pero ¿tiene sentido que los rusos entren en algún tipo de alianza formal con los iraníes, en la que tendrían que verse implicados en ataques israelíes o estadounidenses contra Irán? Ya sabes, eso parece una cuestión geopolítica de la que los rusos no quieren formar parte. ¿Qué beneficio obtienen los rusos de eso? ¿Dónde están sus intereses al tener que defender a Irán de un ataque estadounidense, israelí o, como señalaste, de una coalición de 50 naciones? Básicamente, ¿cuál es la verdadera apuesta?
¿Dónde está el beneficio? ¿Dónde están los intereses de los rusos en eso? Desde una perspectiva muy realista, no parece algo de lo que realmente pudieran beneficiarse. Sin embargo, esta relación continua y la forma en que se ha reforzado recuerda que a principios de este año los rusos firmaron un tratado estratégico que abarca toda una serie de ámbitos: industria, intercambio de inteligencia, cuestiones culturales, todo tipo de cosas entre iraníes y rusos. ¿Podría eso evolucionar hacia un tratado de defensa más formal? Sin duda. ¿Podría convertirse en una alianza? No voy a decir que no podría, pero no tiene sentido desde la perspectiva rusa. ¿Por qué atarse a los iraníes de esa manera? Los israelíes y los estadounidenses no lo van a respetar, ¿verdad? Se puede ver que los israelíes y los estadounidenses, si los rusos se alinearan con Irán de esa forma, donde tendría que haber apoyo ruso, los estadounidenses e israelíes simplemente dirían: vamos a llamar a su farol. No te creemos, Rusia. Vamos a hacer lo que queramos. Asquerar eso solo pone a Rusia en una posición difícil. Pero sin duda, reforzar relación existente tiene sentido. Y además, las cosas que estoy leyendo parecen indicar es posible que los iraníes estén más interesados en tratar con los chinos cuando se trata de recibir sistemas de armas, sistemas de defensa aérea, aviones de combate, cosas de ese tipo, que con los rusos. Quiero decir, hubo un gran acuerdo hace un par de años en el que se suponía que los rusos iban a suministrar, creo, cazas Su-35 a los iraníes, y eso nunca se materializó. Al menos, no creo que haya ocurrido. Así que ya sabes, la realidad de la amenaza que Estados Unidos e Israel representan para Irán no va a ser algo que haga que otras naciones se apresuren a formar una alianza formal con los iraníes, como una obligación por tratado. Pero sin duda, en términos de apoyo, creo que vamos a ver más de eso. Sí, creo que veremos más de eso. Muchas gracias, Matt, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Sí, gracias, Nima. Para los compatriotas estadounidenses que están celebrando el Día de Acción de Gracias, feliz Día de Acción de Gracias a todos. Sí, feliz Día de Acción de Gracias a todos. Y como dijo Nima antes, chicos, dadle a me gusta y suscribíos. Ayudadle a aumentar su audiencia. Así es como funciona YouTube. Así que echadle una mano a Nima y dadle a me gusta y suscribíos. Sí, gracias, Matt. Yeah. Thank you, Matt. 2.